naturaleza no abundan las sustancias puras. La mayor parte de las sustancias que manejamos son mezclas, las cuales denominamos como sistemas dispersos. Cuando hablamos de sistemas dispersos, nos referimos a sistemas de más de un componente, en los que distinguimos un disolvente, generalmente el componente en mayor proporción, y uno o varios solutos. Estos componentes generalmente son llamados fases. Los sistemas dispersos están conformados por la fase dispersa o partículas dispersas. Esta fase corresponde al soluto. Esta está constituida por moléculas sencillas o moléculas gigantes, las cuales pueden actuar como partículas independientes o agruparse para formar estructuras mayores y bien organizadas. La otra fase es llamada fase continua o fase dispersante. Esta es la sustancia en la cual las partículas dispersas están distribuidas. Esta fase corresponde al solvente. Los componentes de los sistemas dispersos conservan sus propiedades. Los sistemas dispersos, dependiendo del tamaño de las partículas, se pueden clasificar en soluciones, en donde las partículas disueltas, las cuales son el soluto, tienen un tamaño molecular o iónico, lo que hace prácticamente imposible observarlas a simple vista. Coloides. Las moléculas dispersas son de mayor tamaño que las de un soluto en una solución y de menor tamaño que las partículas dispersas en una suspensión. El tamaño de partícula de los coloides van desde un nanómetro y un micrómetro. Suspensiones. Son dispersiones en las cuales el tamaño de las partículas es mayor a un micrómetro, razón por la cual al reposar las fases de una suspensión se separan, mientras que las de un coloide no lo hacen, además de que las suspensiones se pueden filtrar mientras que los coloides no es filtrable. En este video hablaremos acerca del sistema disperso de nuestro producto alimentario escogido, el cual es una suspensión. Las suspensiones se pueden definir como la mezcla heterogénea formada por un sólido en polvo o pequeñas partículas no solubles, las cuales se dispersan en un medio líquido definido como la fase dispersante o dispersora. El tamaño de partícula es generalmente de 1 a 50 micrómetros. En una suspensión, la fase continua, o sea, el líquido, puede ser acuoso o semisólido, así como también puede ser acuoso o graso. Una correcta suspensión tiene las siguientes características. 1. Las partículas dispersas deben ser de un tamaño tal que no sedimente rápidamente en el recipiente. 2. En el caso contrario de que sedimente, no debe formarse una capa dura, sino más bien que sea una capa que se redisperse. 3. Debe ser fácil de verter. 4. Debe ser resistente al ataque microbiano. Existen dos tipos de preparación de las suspensiones. Una es la preparación por vía física y la segunda es la preparación de las suspensiones por vía química. La preparación por vía física consiste en la microtrituración en medio líquido o bien la microtrituración en serie, donde se utilizan micronizadores de aire comprimido. En este método se consiguen tamaños de partículas poco regulares y el polvo obtenido puede estar fuertemente electrolizado. Este método se usa para la preparación de suspensiones extemporáneas. Las suspensiones extemporáneas generalmente se utilizan en los medicamentos y son aquellas que se preparan en el momento de su uso, ya que de otra forma se pierden sus principios activos. La segunda preparación es por vía química, el cual consiste en dividir las partículas del sólido en el seno del líquido por precipitación. Se tiene que trabajar en condiciones concretas de agitación, temperatura y concentración.
Recordemos que la precipitación implica que la disolución, o en este caso la suspensión, ya no esté en condiciones de aceptar una mayor cantidad de soluto, en este caso partículas dispersas, lo que hace que se forme un sólido ante la imposibilidad de disolver la sustancia. Enlistaremos algunas de las características más importantes en las suspensiones. Algunas ya han sido mencionadas. 1. Son mezclas heterogéneas no uniformes. 2. Están conformadas por una fase dispersora, que es un sólido en polvo no soluble, y una fase continua o dispersora. En este caso es un medio líquido. 3. Una de las características más distintivas de las suspensiones es el tamaño de las partículas de la fase dispersa. Estas son muy grandes y perceptibles a simple vista. No olvidemos que las partículas de una suspensión son afectadas por la acción de la gravedad, ya que después de preparar la mezcla, el soluto, debido a su peso, precipita. Los factores que afectan la dispersión en la suspensión son las siguientes. Defloculación. Este factor se manifiesta cuando las fuerzas de repulsión entre dos partículas son mayores que las de atracción, como consecuencia se dispersan. El segundo factor que afecta la dispersión en la suspensión es el floculado. Este factor se manifiesta cuando las fuerzas de repulsión están lo suficientemente disminuidas como para que predominen las de atracción y puedan aproximarse entre sí. El resultado es la formación de flóculos. Una suspensión estable se puede redispersar en forma homogénea, con una agitación moderada y fluye fácilmente durante toda su vida de almacenamiento, sin variar en forma apreciable la distribución del tamaño de las partículas. Se emplea el uso de conservantes, también el de sustancias tampones o sustancias que aumenten la viscosidad.